¿Cómo están, comunidad? Espero se encuentren bien. El relato que están a punto de escuchar esta noche tiene mucha credibilidad, pues lo ocurrido me pasó a mí en lo personal. Espero los asuste la siguiente historia en la oscuridad. Cuando era pequeño, mi familia tuvo la necesidad de cambiarse de casa. Mi papá compró un terreno y construyó nuestro nuevo hogar. Desde antes de mudarnos, llegó a nuestros oídos un rumor. Las personas cuentan que por las noches veían entre los árboles una sombra, la cual empezaba a caminar por la calle en dirección al terreno baldío. Ya adentro, desaparecía. Desde que nos mudamos y al día de hoy, les puedo asegurar que nunca vimos algo paranormal dentro de nuestra propiedad. Aún así, cada vez que salía al patio por las noches, sentía que alguien me observaba. Siempre me inquietó el nogal que estaba en el patio. Un domingo por la noche me encontraba aburrido, así que tomé un balón y salí a jugar a la calle. Me encontraba pateando el balón contra la herrería de la barda. Aún recuerdo perfectamente esa noche. Todo el tiempo estuve jugando. No pasó nadie por la calle. Todo el tiempo estuve solo. En la acera de enfrente, antes de la casa de la esquina, había un lote baldío. Solo tenía 2 cuartos, viejos y derrumbados. Mientras me encontraba pateando el balón, este sale rebotado, en dirección al predio que les acabo de mencionar. Cuando me dirigía hacia él, volteo a ver los cuartos. Veo una sombra correr. Esta se vio claramente reflejada en la pared de los cuartos. Me quedé desconcertado, no sabía qué pensar. La sombra no era común, y a eso agrégale que no había nadie que pudiera provocarla. Este era un efecto de sombra creciente, como si alguien le hubiera puesto un reflector a nivel de piso y al pasar se proyectara una sombra enorme. Así es como lo puedo describir. Al no entender el origen de la sombra, corrí a la esquina en busca de la persona que la proyectó. Al llegar miré a ambos lados. No vi nada. Fue hasta ese momento cuando comprendí lo que estaba ocurriendo. Rápidamente se me erizó la piel y corrí de miedo hacia la casa. Debí correr unos 20 metros. Se me hicieron eternos. Les juro que cada paso que daba sentía que algo me agarraba la playera para jalarme. Por fin llegué a casa. Me fui al cuarto de mi mamá, me puse entre sus brazos y me quedé dormido instantáneamente, sin decirle nada de lo que había ocurrido. El tiempo pasó, y un día en el lote de los cuartos derrumbados, empezaron a construir una casa. Al principio parecía que tenían prisa por terminarla. De repente la construcción se detuvo, y la casa quedó en obra negra, por muchos años. Un viernes por la tarde, estábamos muchos niños jugando. Como también había niñas, jugamos a las escondidas, un clásico entre los niños. La mayoría utilizábamos la casa en obra negra para escondernos, pues su configuración era práctica para correr y esconderte. Esta casa estaba distribuida por un pasillo central y cuartos a sus laterales, cada uno con su respectivo vano para la ventana. Conforme jugábamos, nos cayó el atardecer, y mientras más oscurecía, el ambiente se sentía más pesado. Fue ahí cuando empecé a notar los detalles. Por todos lados había grafitis, al menos eso pensé, hasta que empecé a distinguir ciertos dibujos. Había pentagramas en los muros y en el piso de una habitación. También había rastros de cera. Era evidente que habían hecho, o al menos intentado hacer un ritual. Poco después del ocaso, terminamos de jugar. Todos se fueron a sus casas, excepto mis 3 amigos y yo. Acostumbrábamos por las noches a sentarnos en la banqueta de la esquina, a platicar. Era el mejor momento de todo el día. Me gustaba mucho pasar ese momento con ellos. Pero esta vez fue distinto, y aún no entiendo por qué pasó de esa manera. Nos encontrábamos platicando, pero esta vez no fue en la esquina. Estábamos sentados en la banqueta, frente a la casa en obra negra. Desde mi posición, me encontraba alineado al límite de la construcción. Como les digo, las pláticas que teníamos eran muy divertidas y entretenidas, pero algo llamaba mi atención. No podía quitar la vista de la casa. Mientras mis oídos estaban atentos a lo que decían mis amigos, mi vista estaba fijamente hacia el perfil de la casa. Creo que lo presentía, o más bien sentía algo. Exactamente cuando estaba viendo una de las ventanas. Una sombra se asoma. Era la silueta de una persona, pero no podía distinguir ningún rasgo, ni siquiera sus ojos. Aún así, claramente sentí que me estaba mirando. Un escalofrío recorrió mi espalda, hasta llegar a la nuca. Pensé inmediatamente que era mi imaginación. Al no aceptar lo que vi, fijé mi mirada nuevamente a la ventana. Necesitaba descartar lo ocurrido. Pasaron varios segundos
y nada. De pronto, volvió a asomarse. En esta ocasión, se me quedó viendo más tiempo y se metió. Llegué a pensar que era una broma, pero era imposible, pues la sombra era muy grande. Todavía dudaba de mi cordura, así que interrumpí a mis amigos y les conté lo sucedido. Obviamente no me creyeron y aceptaron mirar como si fuera un reto. Estuvimos atentos por mucho tiempo y nada pasaba. Mis amigos se empezaban a desesperar y querían cambiar de tema, pero insistí y les pedí seguir observando. Decidieron creerme y observamos impacientemente. De pronto, la sombra volvió a asomarse y volteó a vernos. Mis 3 amigos saltaron del miedo y corrieron hacia sus casas. Al encontrarme solo frente a esa cosa, no dudé y empecé a correr. Nuevamente tenía la misma sensación de años atrás, como si algo fuera a estirarme la camisa mientras corría dándole la espalda. Ese fue el momento más espeluznante que había vivido. Los años pasaron. La casa seguía igual, en obra negra. Me fui a estudiar la universidad a otra ciudad. Casi no iba a la casa, solo cuando eran vacaciones. No recuerdo si fue al año o a los 2 de haberme ido, pero lo importante es que un día voy de visita a casa, y lo primero que noto al llegar es que esa casa ya estaba terminada y habitada. Un día conversando con mamá, le pregunto sobre los dueños de la casa. ¿Quiénes eran?, le pregunto. Y como siempre, ella me responde diciéndome los nombres de las personas. Y como es típico en mí, le digo que no los conozco. El hecho es que sí conocía a la familia, pero soy muy malo recordando los nombres. Entre pláticas con mamá, por fin sale el tema que quería tocar, pero no me atrevía, pues volví a recordar lo que años atrás había pasado. Mi mamá tiene una forma peculiar de contar las cosas sobrenaturales. Siempre me ha dado miedo cuando platica sobre estas cosas. En fin, me dice que la pareja que vive en esa casa es joven y solo tienen un hijo, de 2 años, pero tienen pocas semanas batallando con algo. ¿Algo? ¿Cómo qué? Le cuestiono. Era como si supiera lo que iba a decirme. Me empieza a contar que el niño estaba actuando extraño, hacía cosas raras. No pudo explicarme qué cosas, pero cuando al niño le preguntaban por qué hacía esas cosas, él solo decía: él me dice que lo haga, y apuntaba hacia una esquina. Los padres se preocuparon, pues a donde el niño apuntaba no había nada ni nadie. Después, la situación empeoró. Las luces y los aparatos empezaron a encender y apagar. Un día, el niño empieza a asustarse, pues decía que la persona que veía lo quería lastimar. Esto preocupa a sus padres, y en busca de ayuda, el pastor de su comunidad les aconseja que no le den importancia, pues estas cosas se alimentan del miedo. Al ser personas de fe, hicieron lo que el pastor les dijo, y los eventos poco a poco empezaron a disminuir, hasta desaparecer por completo. Al escuchar esto, me quedé paralizado, pues esto era la prueba, que todo lo que viví era real. A partir de ese momento, cuando paso de noche por esa casa, procuro no voltear a ver, pues mi temor es volver a ver esa sombra, pues ahora sé que soy de las pocas personas que lo han visto, y él también me vio a mí. Gracias por escuchar esta historia. Cuéntenme, ¿los asustó? ¿Les ha pasado algo similar? Si quieren seguir escuchando más historias, no olviden suscribirse y compartir este video a un amigo. O bien, si tienes una historia que compartir, contáctame. Así, todos podrán conocer más historias en la oscuridad.